Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés, que tengas un bello día hoy. Y vamos a iniciar con mucho placer este ciclo, este pequeño ciclo de 3 conferencias con Sonia de Juan, donde vamos a hablar más hondamente sobre lo que es su nuevo libro, La magia de ser sensible, porque más allá de un libro, el contenido tiene una riqueza y una profundidad que vale la pena desmembrar un poco en este pequeño ciclo de 3 charlas que vamos a hacer para que conozcas no solo la obra, sino lo que significa. Yo lo llamaría tratado sobre el tema de lo sensible. Así que sin más, hola Sonia, Hola, bienvenida. gracias, encantada de estar aquí. Como ven, de rojo para evitar envidias y demás cosas. Es por la alegría, Es por la... estoy rodeada de colores, Sí, ¿no? Y es como quiero transmitir también el tema de hoy, las personas que porten el rasgo de la alta sensibilidad. claro. Y porque además lo que has hecho y lo que haces permanentemente siempre tiene mucha pasión. Claro, sin pasión, para mí no hay vida. Así es. No hay vida, no hay creación, no hay el cuidado del otro, ¿no? Hay que poner en juego, yo digo siempre, las pasiones y las ternuras olvidadas para el resto de la gente, ¿no? Y para uno mismo también, porque si uno no lo ejerce para uno. Bueno, Y compartir toda esa energía, ¿no? Que está la gente. hace unos meses que después de un arduo trabajo y de muchas vueltas, sacaste a la luz La magia de ser sensible. Aquí lo Ahí tengo, está, ¿eh? genial. ¿Ve? Que además esa portada también te pertenece, porque es Sí. algo, digamos, que como dictado del corazón que ha salido, ¿no? Eh, entonces, vamos a empezar a explicarle a la gente qué hay ahí adentro, por qué creaste esto y cuál es la propuesta, ¿no? Pues sí, claro, encantada, porque realmente es un tema que necesita en estos momentos todavía muchísima difusión. Es un libro que viene, siempre digo que desde mis entrañas, por eso de la pasión, ¿no? Cuando tú sientes algo con pasión, hazlo, porque ahí está, es como nuestra verdad, ¿no? Entonces, bueno, existe un rasgo se llama rasgo de la alta sensibilidad. La traducción, para mí, la traducción correcta quizás sería ser una persona altamente sensitiva, ¿vale? Claro, claro. Pero se ha traducido como alta sensibilidad al castellano. No se trata ni de un síndrome ni de una enfermedad, se trata de una configuración diferente en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Y por desgracia, como no se conoce, se vive muy mal en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, luego ahondaremos por qué, Ujú. ¿vale? Que tiene una serie de características que si no las conoces, como todo es amplificado en nosotros, pues las puedes sufrir en vez de disfrutarlas. La primera cosa que yo aclararía, porque la gente está acostumbrada a hablar de sentimientos de sensibilidad, y esto, vamos a decirlo con todas las letras, esto es ciencia pura. Esto Sí, no es un invento del coaching ni una palmada en la espalda para decir qué positivos que somos, no. Esto es no, un rasgo científico. ni nada esotérico, no, simplemente se empezó a estudiar, hacía ya tiempo que se venía estudiando, pero la doctora Elaine Aron, una doctora americana, pues empezó a investigar por su propio caso, porque ella tiene el rasgo. Y en principio pensó que era la introversión, porque claro, hay muchas personas altamente sensibles, el 70% que son introvertidas. Yo en mi caso soy extrovertida, pero la mayor parte son introvertidos. Y ahí llegó a la conclusión, tras estudiar a muchas personas, que existía algo común, que era diferente y que además a la mayor parte de las personas que lo portaban les hacía la vida difícil porque no se conocían.
Y a raíz de ahí hay una cantidad de estudios, se ha estudiado el cerebro de estas personas, como nosotros, y en el último, bueno, el primer congreso internacional que se hizo en España, en Valencia el año pasado, hablaban de inmensidad de estudios que se están haciendo sobre el tema y cómo efectivamente existimos un 20 a un 30%, ya están pensando por las cifras que están manejando, de personas en el mundo que portamos un cerebro diferente que recibe muchísimos más datos de lo normal. O sea, puede ser 10 veces más, perfectamente. Un Entonces, bombardeo, digamos. exacto. Entonces, eso hay que saber manejarlo, porque si lo manejas, tiene unas ventajas, tiene unos dones extraordinarios. Ahora, ¿eso es genético o eso es adquirido? Es genético, es genético. Siempre tu padre o tu madre, los dos, o en algunos casos muy raros salta una generación, a lo mejor es un abuelo, pero generalmente es el padre o la madre. Y cuando conoces el rasgo te das cuenta y también entiendes más a tu padre o a tu madre, Claro. tus hijos, si lo son, porque generalmente es muy probable que tengas algún hijo con alta sensibilidad si lo eres, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver en este rasgo la timidez y el miedo? Bueno, la timidez, uno puede ser introvertido y no ser tímido, ¿vale? Son dos Claro. cosas. Entonces, hay personas con el rasgo de la alta sensibilidad que son muy introvertidos porque esto hay unos porcentajes, ¿no? Hay personas que tienen muy poco del rasgo, o sea, en la intensidad me refiero. Hay personas que tenemos más y hay personas que tienen muchísimo, que a estas personas sí les cuesta mucho más integrarse en la sociedad, ¿no? Pero tú puedes ser introvertido, quiere decir que tenemos un mundo interior alucinante. O sea, esto es increíble y te das cuenta cuando conoces el rasgo y conoces cómo son otras personas. Dices, madre mía, yo tengo un mundo increíble, ¿no? Y eso también hay que saber manejarlo. Y dentro de ese grupo de personas introvertidas hay personas que son tímidas. Quiere decir, que tienen una gran dificultad para expresarse, para relacionarse, expresar cosas en público, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Dificultad por qué? ¿Tienen miedo a eso? ¿Tienen miedo a no ser comprendidos? Bueno, precisamente una de las cosas que me movieron mucho a escribir el libro es lo extraños que nos sentimos desde niños. Nos sentimos diferentes. Sentimos que no nos comprenden o lo peor, porque si no nos comprenden y lo asumes, vale, pero lo peor es no soy adecuado. Claro, Hay algo que no está bien en mí. claro, Y claro. entonces tenemos ciertos rasgos, ciertas características que cuando somos niños, si no se conoce, y gracias a Dios hay muchísimas personas ahora docentes que están conociendo el rasgo y que están entendiendo, muchos de mis clientes son profesores, entonces ya me he encargado yo de que la mayoría de ellos son altamente sensibles, que conste, porque es lo que uno atrae, ¿no? Para ayudarlos, pero ya desde niños sobre todo los padres, que es lo más importante, porque el niño tiene que sentirse acogido, comprendido y aceptado Claro. tal como es. Y dejarle expresar. Y en el colegio, si desde niños no es rechazado, no es objeto de bullying, no es, pues, si no quiere dar, vete al fondo. Eso es lo Claro, peor que le puede hacer. claro. Es altamente sensible, porque nosotros percibimos toda la información que hay alrededor de una manera extraordinaria. Entonces, claro, los niños deben ser comprendidos, o sea, si un niño con alta sensibilidad, y lo mismo que digo niños, estoy hablando de adultos, ¿eh? Obvio, sí. Si está saturado, porque es algo que nos pasa mucho, se nos satura la cabecita por tanta información. Entonces, a lo mejor el niño puede necesitar levantarse, puede necesitar salir, puede necesitar moverse. Muchos niños con alta sensibilidad están siendo diagnosticados de síndrome de déficit de atención Sí, sí. o hiperactividad. Hiperactividad. Eso es algo muy triste porque si es verdad que tenemos, al tener el sistema nervioso tan alterado por tantos datos que recibimos,
Si tenemos mucha tendencia a tener el cortisol muy alto, pues la hormona del estrés y la serotonina más baja. Entonces ahí empiezas a tener como, estás de bajona, ¿no? Claro. Pero realmente hay muchas personas que no tienen una depresión. O sea, si tú conoces el rasgo y puedes eh, eh, enseñar a la persona a que levante su estado de ánimo, como es mi trabajo, que trabajo con unas técnicas energéticas modernas, son impresionantes para eso, pues a lo mejor se salva de entrar en una depresión real y de... Ahora, es una bomba de tiempo, porque no saber manejar esto, yo creo que debe ser una de las causas principales de los suicidios adolescentes e infantiles. Bueno, no me gustaría hablar de ese tema si es verdad que ocurre. O sea, no me gustaría asociar el tema a cosas tan graves para que, precisamente para que no se haga una asociación, porque hay muchos niños con alta sensibilidad que precisamente son mucho más sensatos que otros, que valoran las cosas de otra manera, ¿vale? Porque un niño con, o sea, un adolescente o un niño o cualquier persona con alta sensibilidad puede optar por entrar en un estado depresivo, en llegar incluso al suicidio, pero no solo por ser altamente sensible, sino porque realmente estamos viviendo también una época muy difícil. Sí, sí, sí. Hay que distinguir el problema social del problema, no problema, sino del rasgo en lo personal, ¿no? Son distintas cosas, pero digo, si con esto que estás enseñando por el mundo, estás contribuyendo a que se comprenda cómo es el proceso para que no exista más el bullying, y a partir de ahí empieza una sanación social, porque no es la sanación del individuo que tiene el rasgo, sino que hay que hacer una educación social sobre esto. Exacto, ahí voy. La primera parte del libro va destinada a dos cosas, tiene dos objetivos. Uno, darlo a conocer, porque realmente la mayor parte de lo que ocurre con las personas altamente sensibles es que no se conocen. Claro. Entonces, qué exagerado eres, ya estás otra vez así, o cómo puede ser que tengas, no ha sido para tanto. Nosotros tenemos una emocionalidad impresionante que hay que saber manejar. Pero no le puedes decir a una persona altamente sensible, no sientas eso así, mujer. No, es que ya lo has sentido. Claro, Tenemos el sistema límbico ahí, ¿no? claro. Y entonces, con una alerta continua, o sea, hay una serie de cosas que hay que entender que si tú lo vives en positivo, evidentemente tú sientes las cosas muy grandes, pero también para bien. Cuando yo voy con mis amigos y voy cerca del mar, y el otro día me aprendí esta palabra, que el sol riela en el agua, en el mar, o sea, brilla. Eh, yo siento una magnitud en mi pecho de emoción, hasta de divinidad, no sé cómo explicarlo. Eso Que claro, te das cuenta que te has convertido en una especie de superhéroe. mis amigos lo que han hecho es aprender a valorar ese tipo de cosas. Y yo disfruto. Entonces, ir con una persona altamente sensible al lado, que sepa manejar su rasgo, es maravilloso. Pero claro, por una parte, necesitamos darlo a conocer. Y por otra parte, la persona altamente sensible necesita conocer su rasgo, porque necesita conocerse. Todos necesitamos conocernos. Entonces, hay una serie de cosas súper importantes que si no se manejan, dan como resultado pues, un montón de testimonios que tengo en este libro que son muy negativos. Claro. Mi ilusión es poder tener testimonios, muchos testimonios positivos de Pero personas que una cosa es conocerse y otra cosa es una vez que te conociste interiormente, ahora qué hago con todo esto que conozco. Claro, en esta primera parte del libro también hablo de cada característica y cómo manejarla.
Aparte que luego el libro tiene otras partes en las que doy muchos recursos, etcétera, que era la primera intención, pero cuando empecé a manejar el tema dije, no, la primera parte tiene que ser contundente, importante, para que la gente se conozca. ¿Y sabes qué ha pasado? Que las personas con alta sensibilidad que han leído el libro me han comunicado lo siguiente. Ahora lo entiendo. Claro. Ahora estoy poniendo mi vida en orden. Ahora entiendo toda mi vida. Es un gran alivio. Es un alivio impresionante. ¿Por qué? Porque si tú desde pequeño te molestan, o sea, yo he quitado todas las etiquetas de esto, ¿no? O sea, este pañuelo está bastante usadito, porque si no a lo mejor es nuevo y me molesta, porque tenemos una sensibilidad, claro, todos los sentidos muy desarrollada, ¿no? Entonces, claro, en la piel también tenemos muchos temas de piel, si tenemos muchos temas. Y si, a ver, ya me perdí, ¿por dónde iba? Estábamos hablando del conocimiento y qué hacen a partir del conocimiento de eso. Y estabas hablando de los testimonios negativos que has recibido. Exacto. Estas personas que han leído el libro entienden, claro. Por eso yo desde pequeño le decía, mamá, me pica, mamá, me pica. O no discutáis, no discutáis, no discutáis, no discutáis. Sí. Ese niño está recibiendo todas las emociones, sentimos a las otras personas tanto que también hay que saber manejarlo. O sea, en el libro hablo de la empatía tan grande que tenemos, porque tenemos más neuronas espejo, y que tenemos que aprender a manejar. La emocionalidad tan intensa que se produce a raíz de que recibamos tantos datos, sintamos tanto, y la emocionalidad es muy alta, ¿no? Ahora, la persona que tiene el rasgo, ¿está en guerra consigo mismo? Hombre, muchas veces sí, porque, a ver, cuando ya lo sabes, lo ajustas. Hay algo fundamental en cualquier situación de la vida y es la aceptación. Entonces, cuando tú aceptas que eres altamente sensible, la vida cambia. O sea, ya no estás en conflicto con, ¿por qué me tengo que sentir tan mal siempre que tal? Porque nosotros, si no lo sabemos, personalizamos todo mucho, porque lo sentimos mucho. O sea, si una persona te levanta la voz, parece que te está gritando. Pero cuando lo sabes, ya no lo interpretas así. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que saber. Ahora, ¿cómo hace, una persona que no tiene idea de esto que estamos hablando, no tiene idea de que existe el rasgo, cuando escucha esto que estás contando, ¿cuál es, digamos, su testeo personal para saber, yo puedo llegar a tener el rasgo o no? ¿Qué tiene que ver con una incomodidad con el mundo que lo rodea? Bueno, las personas altamente sensibles, cuando escuchan una conversación como esta, ya habrán puesto la antena. Claro. Y están hablando de mí. Y eso que no hemos hablado casi nada de las... Pero sí es importante que una persona evalúe 4 características importantes. Hay un test que elaboró la doctora Aaron, que está para quien quiera entrar a hacerlo. Y además sería interesante porque ya queda registrado en mi página y va a recibir todos esos vídeos que hago, los talleres para personas altamente sensibles, los artículos, etcétera, en www.soniadejuan.com. Tienen ahí el test, pero necesitan, bueno, la persona altamente sensible generalmente, cuando empieza a hacer el test, dice, oh, sí, sí, claro. Pero aparte de eso, tiene que darse cuenta si es una persona que... Nosotros tenemos un procesamiento muy profundo del pensamiento. Entonces, somos personas que pensamos sobre lo que pensamos, que manejamos muchos datos. Entonces, no es lo mismo recibir 10 datos que 100. Entonces, nuestro cerebro es, cuando le explicas a una persona altamente sensible esto, dice, sí, Claro. ¿no?
cuando le hablas a una persona altamente sensible y tienes mucha empatía, sientes mucho a los demás, sí, 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 no sé qué hacer con eso, ¿no? Porque es abrumador. Cuando tú sientes todo y no sabes por qué es y no sabes manejar, es abrumador. Claro, pero ahora, tú tienes una ventaja, digamos, que es que este rasgo que tienes eh, está puesto en una persona extrovertida, y eso es una gran ventaja. Yo creo que Bueno, debe ser mucho más complicado para la persona introvertida, para la persona que anda con miedos por la vida, debe ser mucho más complicado el procesamiento de esto. depende porque los extrovertidos tenemos que cuidarnos también mucho. Esto es un tema que sí quisiera tratar hoy, Ujú. el estrés. El Claro, estrés. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy propensos al estrés. Ya tenemos una alerta en nuestra amígdala ahí fija porque nuestro sistema nervioso está siempre en un estado mucho más alterado que los demás porque recibimos tanta información. Es como si tuviéramos la corteza cerebral más fina. claro. Entonces eso genera muchísimo estrés. ¿Qué pasa? Que las personas introvertidas a veces están evitando estrés, ¿no? En su mundo y en su parcela. Las personas extrovertidas salimos al mundo. eh, yo después de esta charla tendré probablemente un nivel de saturación que Ajá. tengo que superar. ¿Por qué? Porque tengo unas emociones estupendas, porque estoy hablando, porque estoy manejando muchos datos, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, Ajá. ¿vale? Yo fui muy introvertida de pequeña, Ajá. introvertida y tímida. Con el tiempo fui haciéndome un poco más a lo que yo creo que soy, porque realmente yo soy más social, Más a tu más... esencia, digamos. Eh, entonces, claro, cuando ya he conocido el rasgo me he dado cuenta cuáles son los pros y los contras de ser tímido, perdón, que además de introvertido era tímida, Claro, claro. de estar en esa situación y de estar en la otra. Entonces, como en mi caso es mi esencia, yo estoy más a gusto relacionándome Sí, y sí. hablando y enseñando y dando cursos y bailando y cantando lo que haga falta, ¿no? Pero sí, los extrovertidos sí tenemos que cuidar ese tema de la saturación, Claro. ¿vale? Y los introvertidos tienen que aprender a moverse en este mundo, aprender ya en general todos a manejar esa gran sensibilidad que tenemos, esa gran empatía, esa gran emocionalidad, ese gran estrés que tenemos continuamente. Y precisamente como yo me había especializado en el estrés emocional y trabajo en estas técnicas energéticas, dije, caramba, ¿cómo puede ser que yo tenga el rasgo y viva como vivo y encima de energía a los demás y Ujú. los para adelante? ¿Cómo he llevado todas las cosas de mi vida en estos últimos años que soy terapeuta de estas técnicas? Y entonces dije, esto lo tiene que conocer no solamente el mundo, sino las personas con la alta Claro. sensibilidad. A mí me ha servido tanto y a mis clientes también, que antes no sabía cómo eran, pero ya me he dado cuenta que la mayoría eran altamente sensibles, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso del estrés? Porque la persona, antes de conocer el rasgo, que se encuentra con un montón de trabas que no comprende del mundo que lo rodea, eso le provoca estrés. Una vez que conoce el rasgo, la, debe haber como, como un torbellino emocional entre el entusiasmo y entre el miedo y una mezcla de cosas ahí que siguen provocando ya otro nivel de estrés diferente. Y luego Es pensar, bueno, ¿cómo aprendo a manejar esto? Es otro nivel de estrés. Bueno, este proceso, ¿cómo cómo se aminora, cómo se logra controlar, cómo se logra eliminar completamente el estrés? O sea, ¿se puede eliminar completamente el estrés o no? en nosotros, yo pienso que del todo no. Ajá.
Pero como nosotros estamos acostumbrados a vivir en un estado de estrés X, ¿vale? Sí, Yo he logrado estar en unos estados mm, que parece que tenga cero estrés. O sea, claro. eh, pero evidentemente nosotros tenemos un sistema que Ujú. funciona de una manera determinada. Entonces, claro, evidentemente, en determinadas situaciones, practicando algunas técnicas que enseño en el libro, eh, podemos regular muchísimo el estrés. Generalmente, claro, yo me planteé, ¿por qué parece ser que soy la más tranquila de mi familia? Pues porque practico todo eso y porque no sabía que era altamente sensible, pero ya lo practicaba y entonces estaba en unos estados eh, mucho más relajados que los demás y por supuesto que las personas con alta sensibilidad de mi familia, Claro. que no practicaban esto y que manejaban un estrés tremendo. Para mí es muy importante enseñar al mundo en general y mucho más a las personas altamente sensibles lo que es el estrés. Ahora, ¿cuánto conflicto familiar estaríamos eliminando conociendo esto en un núcleo familiar, ¿no? Claro, porque mira, te explico, la magia de saber lo que es, que también lo explico en la primera parte del libro, nuestro sistema energético, ¿vale? Es saber que cuando tu sistema energético está en estrés, en la zona de estrés, que además está totalmente desnutrido de energías positivas, eso requeriría un tiempo explicar, ¿vale? Ujú. En los cursos, lo explico en el libro, ahí son de estrés. Ahí Repítemelo porque no se escuchó esto que dijiste. no se escuchó desde dónde. No, esto ultimito que dijiste. Estaba diciendo que la persona que está en un nivel de estrés, ¿vale? Que su sistema energético está bajito, que está en estrés, eh, que está además desnutrido de energías positivas, porque una persona que está en estrés está carente de ciertas energías positivas que deberían estar bien. Sí. Solo tiene pensamientos de ese nivel. Ujú. Entonces, ya sea en el trabajo, en la pareja, en la familia, en cualquier cosa, tú estás pensando desde un nivel donde solamente piensa el cerebro reptiliano. Claro. Y el cerebro reptiliano siempre te dice que estás en peligro. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que nos estemos relacionando en estado de estrés, que es la mayor parte de la humanidad, estamos relacionándonos con ideas de estrés y con una visión de estrés. O Ujú. sea, cosas diferentes cuando trabajo sobre un sistema energético. Te voy a poner un ejemplo Sí. rapidito. Ya recibí una persona de baja por depresión eh, con un trabajo muy típico en las personas altamente sensibles. La mayor parte de las personas altamente sensibles trabajan para otros, para el bienestar de la gente. Entonces, Sí. muchos en el tema médico, muchas enfermeras, muchos auxiliares de enfermería, incluso algunos médicos, pero me he encontrado más con los que son los que más contacto tienen diario con los pacientes, ¿no? Y los Sí. hacen muy bien. Porque una persona altamente sensible tiene una necesidad de ayudar porque siente mucho al otro, una sensación del bien común, un sentido del bien común muy pronunciado. Entonces venía ella con un estrés increíble que evidentemente tenía que ver con eventos de su vida y todo lo veía negro. Entonces, ¿qué pasa? Se relacionaba con su gente desde ahí en su trabajo, Claro. luego trabaja, no veía la salida, ¿no? Porque cuando estás en esos Sí, niveles sí, claro. en los que las personas altamente sensibles podemos entrar muy rápidamente y si nos mantenemos de manera crónica ahí sí empezamos a tener muchos problemas de salud. Con lo cual tenemos que darle la vuelta a esto y poder vivir adecuadamente. Pues en cuanto empezamos a trabajar su sistema energético y empezó a subir, Ujú. empezó a cambiar su piel, su Ajá. mirada, de ánimo, empezó a tener esperanza, tenía ganas de saltar, de vivir. Entonces, eso para una persona altamente sensible como ella es básico, conocer qué Claro. hacer, qué.
¿qué hago? Me quedo en un estado en el que se va a cronificar además y voy a acabar siendo una persona en un estado de fatiga crónica, de depresión, o salgo de ahí. Yo quiero que las personas altamente sensibles entiendan que podemos estar vitales, felices, Claro. contentos, que cuanto mejor estés, más vas a poder manejar las cosas del rasgo, las características del rasgo. Necesitamos aprender a nivelar esa necesidad de dar, porque nos vaciamos, si no, nos desgastamos Sí, sí. demasiado. Y sobre todo cuando trabajas con el tema del estrés, y lo tienes casi todo hecho, porque tienes mucha más claridad, sabes qué hacer, estás más tranquilo. Si alguien te dice, La persona altamente sensible es necesariamente una persona influenciable, fácilmente influenciable. no, no necesariamente. Una persona influenciable a veces puede ser una persona con una baja autoestima. Hay muchas personas sensibles con la autoestima baja, por lo que hemos hablado, porque no, desde pequeña no nos entiende, nos dicen, qué rarito eres, mi niño. Ya estás otra vez con tus rollos, ¿no? Sí, sí. O, ay, este niño no para de llorar. Molestan, ¿no? Si un niño llora, es porque le pasa algo. Y un niño Claro. altamente sensible necesita llorar cuando no se siente bien. Ujú. Un bebé altamente sensible llora cuando le rosa el pijamita, cuando tiene hambre, pero de una manera más avanzada, ¿no? Claro, es importante este detalle que acabas de decir, ¿no? Porque eso comprueba que la cosa viene desde el origen y que no se adquiere socialmente. Porque si le pasa a un bebé, eso ya lo trae él, ¿no? Claro, eh, fíjate que hay personas que han tenido un entorno mm, que lo acoge, lo comprende, lo sustenta. Es muy importante el entorno familiar, Ujú. ¿vale? Los padres son fundamentales para un niño altamente sensible. Que han estudiado en colegios donde podían expresar eh, la vida tal como es, ¿no? Como, por Sí, ejemplo, el sistema Waldorf, este tipo de cosas. Que han podido expresar su creatividad. O sea, nosotros, la creatividad nos sale por las orejas, claro. porque nuestro hemisferio derecho está mucho más activo. Entonces, pues un niño que crece con esa sensación de que lo que él es está bien y encima lo puede expresar y nadie le va a coartar, ese niño crece con una autoestima correcta, Ujú. ¿no? Porque ha sido aceptado, ha sido Claro. comprendido. Entonces, más que por ser altamente sensible, las personas suelen ser influenciables o manipulables por su baja autoestima, Sí, sí, claro. por querer ser aceptados, por querer ser reconocidos, por querer ser amados, ¿no? Que se puede tener el rasgo y no por eso ser una persona de baja autoestima. Claro, es bastante normal que haya baja autoestima, pero es lo que queremos resolver, Claro. porque no sabemos. Si un profesor, por ejemplo, en el colegio, ve que un niño llora mucho y no lo coarta, sino lo apoya y le dice, tranquilo, cariño, llora tranquilo cuando se Ujú. te pase, seguimos y tal. Pues ese niño no va a pensar que llorar es malo, Claro. porque nosotros somos de los que llegamos a ver una obra de teatro, a mí que me encanta, yo soy bailarina, un espectáculo, un musical, es que nada más sentarme Sí, en el sí, sillón sí, sí. llorando, Absolutamente. de sentir a todo el mundo. Los primeros momentos, o sea, yo siempre llevo pañuelitos en el bolso. Pues, pero eso, ¿por qué va a estar mal? Está No, bien. claro. Eso es Sí, enriquecedor. sentir de... Y los niños, cuando no saben cómo expresar las cosas, pues lloran, Sí, están molestos, lloran, sí. y está bien. Y los niños, sobre todo los niños varones, ¿no? Mm. Señores, la sensibilidad es maravillosa. Vamos a Sí, empezar a permitirles ser yo como creo son. que a los varones les cuesta más a los niños porque se les exige socialmente otra dureza que no tienen por qué tener si no la tienen y es más complicado, ¿no? Y que se puede ser muy varonil Por supuesto, claro, y sensible. no tiene nada que ver.
a mí es una mezcla que me fascina. O sea, un hombre puede ser varonil y además tener una sensibilidad con la que puedas compartir cosas, pueda crear, pueda sentir cosas que otros hombres a lo mejor no sienten y Es emocionarse, que ¿sabes? la pérdida de eso es lo que nos está llevando a los cuadros de violencia que estamos viendo a diario, porque es como una explosión de lo que no se canaliza. La persona que, el varón que crece sin entender que la sensibilidad es parte de lo natural, o que le tiene miedo a la sensibilidad, lo único que provoca es lo único que pone es un germen de violencia y de reacciones violentas, ¿no? Claro. Bueno, y sobre todo toda la información que nos rodea. Ujú. Por eso a veces la persona altamente sensible, y eso es algo que se comentó en el primer Congreso Internacional, porque precisamente es algo parecido a algo que hemos hablado antes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Son más tendentes a lo mejor a entrar en el mundo de la droga o tal. Y claro, ahí dieron una visión importante que evidentemente sí, hay muchos chicos, ¿vale? Que su gran sensibilidad les lleva a buscar salidas, ¿vale? Claro. Algunas, al sentirse diferentes, pues buscan en los grupos, estos grupos diferentes, ¿no? Que siguen algunas tendencias. Eh, pero también es verdad que la mayor parte de las personas altamente sensibles somos muy prudentes. Quiere decir, eh, tenemos tantos datos, tenemos una super máquina de comparar estadísticas, ¿no? Que siempre cuando vamos a hacer algo, cuando nos proponen algo, tenemos una valoración muy potente sobre las consecuencias. Claro. Entonces, hay muchos chicos, muchos niños y muchas personas altamente sensibles que en vez de entrar en determinados espacios donde van a perjudicarse, y te digo en primera persona, Sí, sí, sí. que yo no sabía, nunca supe lo que era el mundo de la droga, ese tipo de cosas, pero yo veía a la gente e incluso me proponían y había algo, ¿sabes? Algo, Sí, habían cosas que me decían, esto no es bueno para mí, claro. no sé por qué. Sí, 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 sí. Entonces, esa prudencia viene de la cantidad de datos que manejamos Ujú. y, y es como también parte nuestra. Lo que pasa que sí es verdad que hay personas con alta sensibilidad que no han podido ubicarse, que han tomado otras salidas, ¿vale? Claro. Pero, pero no solamente las personas altamente sensibles, o No, sea, en no, este no, momento, desde luego, desde luego. tal y como vivimos, solo tienes que poner la tele, ¿no? Hay muchos otros factores que sería larguísimo de enumerar, ¿no? Con esto. Bueno, eh, vamos a dejar esto en puntos suspensivos. El continuará de la serie para después, en la segunda charla que vamos a tener, empezar a hablar un poco de, bueno, ya conocemos esto. Ahora, ¿qué recursos tenemos para seguir adelante, no? Vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Vale. ¿Podría quizás hacer un pequeño resumen? Por supuesto, claro. Y eso te iba a pedir. No vale que te adelantes a mis pensamientos. Es que soy altamente sensible. No, en resumen, es que quizás el objetivo de esta charla que hemos tenido es que las personas sepan por qué tienen que saber que son altamente sensibles y por qué es importante conocer el rasgo, ¿vale? Vale. Y tiene que ver con dejar de sentirse raros, dejar de sentirse diferentes y solos en el mundo, y, eh, poner en valor todo lo positivo que tiene el rasgo, porque tiene muchos dones, tiene muchas Y posibilidades. empezar a entender que es algo natural. Empezar a entender que es algo natural, de hecho, no está diagnosticado porque no es ni un síndrome ni una enfermedad, Claro. es un rasgo de la personalidad. Cuidar su estrés y en la salud, porque cualquier persona con estrés
de eso ya hablaremos en la siguiente charla, Sí. se arriesga a tener problemas de salud, aprender a mantener su cabecita despejada, ¿no? Y en resumen, si tú conoces tu rasgo, lo estudias, lo aceptas, puedes integrarlo en tu vida y ser feliz. Y puedes incluso ser hasta más feliz que cualquier otra persona, porque sentir, como te he dicho antes, algo tan sencillo como el sol brillando en el mar y que te haga tan feliz, ¿no? Es digno de echarle un tiempecito y unas cuantas Yo diría charlas. que eso es, y no por grandilocuencia, eso es realmente empezar a cambiar el mundo. Y de eso vamos a hablar también, ¿no? De los alcances que todo esto puede llegar a tener. Porque Pues, empezamos con este pequeño germen, pero ¿qué pasa si esto cambia? ¿Cómo cambia toda la cadena? Vamos a hablar de eso también. Bueno, sí, como siempre, mi amiga, un placer hablar contigo, un placer que nos enseñes esto, que ya es tu propia sangre, entonces es más lindo escucharte por toda la energía que le pones y toda la sabiduría que has adquirido con esto, ¿no? Así que bueno, continuará, se viene el segundo capítulo la próxima semana. Y aquí estamos trabajando para difundirlo con mucha alegría. pues encantada de verdad, gracias por esta oportunidad y espero poder haber llegado a, aunque sea una sola persona, que haya puesto alguna pieza en su sitio y esté mejor. Así es. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.